Octubre de 2024. Una calle en Marsella. Casquillos de bala sobre el asfalto. En la pared, pintado con spray negro, dos letras que helaron la sangre a los investigadores. A 1200 kilómetros de distancia, en el corazón de Ámsterdam, otro cuerpo cae acribillado frente a un estudio de televisión. El objetivo, un periodista que había decidido enfrentarse a la organización criminal más temida de los Países Bajos. Dos continentes, dos organizaciones, una misma obsesión. El poder absoluto sobre el tráfico de cocaína en Europa. Bienvenidos a Código Mocro. Hoy nos adentramos en la guerra que está redefiniendo el crimen organizado europeo. Un conflicto que ha dejado cientos de muertos y que amenaza con convertir ciudades enteras en campos de batalla. Porque lo que está pasando ahora en Europa no tiene precedentes. Y lo que descubrirás hoy podría cambiar tu percepción sobre la seguridad en nuestras calles. Antes de continuar, si te gustan las historias reales, contadas como una investigación, tienes un botoncito rojo por ahí abajo, pártelo que se convierta en gris de golpe, es algo totalmente gratis, no te cuesta nada y te lo agradezco de corazón. Y así no te perderás los próximos vídeos porque lo que viene muy fuerte. Durante décadas, cuando se hablaba de narcotráfico, todas las miradas se dirigían a Colombia, México o los cárteles de Sudamérica. Pero en la última década, Europa ha experimentado una transformación silenciosa y brutal. El continente se ha convertido en el mayor mercado de cocaína del mundo fuera de América, con un valor estimado de 10.000 millones de dólares anuales solo en tráfico de esta droga. Los números cuentan una historia escalofriante. En 2023, las autoridades europeas incautaron más de 300 toneladas de cocaína. Para ponerlo en perspectiva, eso representa apenas el 10% de lo que realmente entra. El puerto de Rotterdam, el más grande de Europa, procesa 15 millones de contenedores al año. Es físicamente imposible revisar cada uno, y los narcotraficantes lo saben. Marsella registró 49 homicidios relacionados con drogas en 2023. Un aumento del 50% respecto al año anterior. En los Países Bajos, el presidente del Sindicato Policial Nacional declaró algo impensable. Tenemos todas las características de un narcoestado. No estaba exagerando. Pero detrás de estas cifras hay dos nombres que han dominado los titulares. Dos organizaciones que operan con filosofías completamente opuestas y que, según los expertos, representan la mayor amenaza para la seguridad europea desde la mafia italiana. La Mocro Mafia y la DZ Mafia. Y aunque no están en guerra directa todavía, sus territorios comienzan a solaparse. Y cuando eso sucede, la sangre fluye. Para entender a la Mocro Mafia, hay que volver a los años 90. No nacieron en Marruecos, como muchos creen, sino en los barrios obreros de Ámsterdam y Rotterdam. Hijos de la segunda generación de inmigrantes marroquíes, estos jóvenes crecieron entre dos mundos, la pobreza de los suburbios y las oportunidades infinitas del tráfico de drogas en un país con política liberal hacia el cannabis. Al principio, traficaban hachís. Tenían las conexiones familiares perfectas con la región del Rif en Marruecos, uno de los mayores productores de cannabis del mundo. Pero en los años 2000 vieron la oportunidad real, la cocaína. El mercado europeo estaba sediento y los márgenes de ganancia eran astronómicos. Un kilo de cocaína que costaba 2.000 euros en Colombia podía venderse por 30.000 en Europa. El término Mocro Mafia fue popularizado en 2014 por el periodista holandés Marijn Schrijver, aunque la organización ya operaba desde hacía más de una década. Pero aquí viene el detalle crucial. No es una sola organización, es una constelación de clanes que operan bajo el mismo nombre, unidos por origen común y métodos similares, pero cada uno controlando sus propios territorios y rutas. El clan más famoso es el de Ridwan Taghi. Nacido en Marruecos en 1977, llegó a los Países Bajos con 3 años. En su adolescencia se unió a las pandillas juveniles de Utrecht. Pero Taghi no era un delincuente común, era metódico, calculador, un estratega nato. A mediados de los 2000 había construido lo que la DEA estadounidense describió como uno de los mayores cárteles de droga del mundo, con conexiones directas con la camorra italiana, los Kinahan irlandeses y los traficantes bosnios. Su red controlaba aproximadamente un tercio del comercio europeo de cocaína. Toda la droga llegaba a través del puerto de Rotterdam, donde habían infiltrado a trabajadores portuarios y desarrollado un sistema de extractores, jóvenes que entraban escondidos en contenedores vacíos para extraer la cocaína de envíos legítimos. Era un sistema brillante, casi imposible de detectar. 2012. El puerto de Amberes. Una noche oscura. Alguien roba 200 kilos de cocaína pertenecientes a uno de los clanes. Ese robo desencadenaría una guerra que duraría 5 años y dejaría más de 100 muertos en Países Bajos, Bélgica, España, Marruecos y Surinam.
Los métodos de la Mokro eran brutales pero calculados. En marzo de 2016, una cabeza decapitada apareció frente a un bar de shisha en el centro de Ámsterdam. Era una advertencia. El mensaje era claro. Hablar significaba morir, y lo cumplían. Pero lo que realmente distingue a la Mokromafia es su sofisticación operativa. Usan teléfonos encriptados como EncroChat y SkyECC para coordinar operaciones. Invierten millones en corromper funcionarios portuarios, policías y hasta jueces. Lavan dinero a través de bienes raíces en Ámsterdam, Amberes y Dubái. Y cuando eliminan a alguien, lo hacen con precisión quirúrgica. La violencia de la Mokro no es aleatoria, es estratégica. Solo matan cuando es absolutamente necesario para proteger el negocio, y cuando lo hacen, no dejan testigos. El caso más notorio, en 2019, asesinaron al abogado Der Weersum frente a su casa en Ámsterdam. Weersum defendía a Nabil B., un testigo protegido que había decidido testificar contra Taghi. Una semana después de que se conociera su colaboración, el hermano de Nabil fue ejecutado. Y el 27 de julio de 2021, Peter R. de Vries, el periodista de investigación más famoso de Holanda, fue tiroteado 5 veces en plena calle después de salir de un estudio de televisión. De Vries actuaba como confidente de Nabil B. en el juicio Marengo contra Taghi. Murió 9 días después. El asesinato sacudió a los Países Bajos hasta los cimientos. Políticos, abogados, periodistas, nadie estaba a salvo. La operación EncroChat de 2020 fue un golpe devastador. Las autoridades francesas y holandesas infiltraron la red de comunicaciones encriptadas, interceptando 115 millones de mensajes. La información condujo a más de 6.500 detenciones en toda Europa y 900 millones de euros incautados. Pero incluso con ese golpe masivo, la red Mokro se adaptó. Cambiaron a nuevas plataformas, descentralizaron sus operaciones y siguieron moviendo cocaína. Mientras la Mokro dominaba el norte de Europa con discreción calculada, algo diferente surgía en el sur. Marsella, 2019. Los barrios del norte de la ciudad, especialmente la Castellane, siempre habían sido territorio de pandillas de drogas. Pero lo que emergió ese año fue algo que los investigadores franceses nunca habían visto. DZ, 2 letras. DZ es Dazair Argelia en árabe y representa el código de matrícula argelino. El nombre no es casualidad. Muchos de los fundadores tienen raíces argelinas, y la organización presuntamente mantiene conexiones con individuos en Argelia, aunque nunca se ha confirmado oficialmente ningún vínculo con servicios de inteligencia. La DZ Mafia nació de una alianza entre varios clanes de los barrios norte de Marsella, inicialmente como un cartel de distribución mayorista de drogas. El modelo era simple pero efectivo. Cada clan afiliado operaba sus propios puntos de venta, pero compraba la droga a través de la red DZ y pagaba una cuota por el territorio. Era un sistema de franquicia criminal. En 2021 había 160 puntos de venta de drogas en Marsella, generando hasta 100.000 euros diarios cada uno. La ciudad se había convertido en una escampia francesa, pero el territorio era limitado y pronto surgió la competencia. El clan Yoda, llamado así por un graffiti del personaje de Star Wars en su punto de venta, controlaba áreas clave. La colisión era inevitable, y aquí es donde la DZ se diferencia radicalmente de la Mokro. Mientras la Mokro opera en las sombras, la DZ abraza la espectacularidad. 21 de mayo de 2018, distrito de Buserín, pleno día. 2 coches llegan a toda velocidad. Hombres enmascarados con Kalashnikov salen y durante varios minutos disparan al aire, a transeúntes, a ventanas. Videos grabados desde edificios circundantes se volvieron virales. Era literalmente una zona de guerra. La guerra entre DZ y Yoda dejó 49 muertos en 2023, 35 de ellos directamente relacionados con el conflicto. Pero lo más perturbador no son los números, es quienes están matando. Adolescentes de 15, 16 años, reclutados a través de redes sociales por líderes que a menudo están en prisión o en el extranjero. Un caso ejemplifica la brutalidad. Un adolescente de 15 años fue contratado por un miembro de la DZ desde prisión a través de Instagram. Su misión era intimidar a un rival. En cambio, apuñaló a la víctima 50 veces, la transportó a una urbanización y, según la autopsia, la quemó viva. Después, filmó todo y lo subió a Snapchat, con música de fondo y la firma DZ Mafia. Esta generación de sicarios adolescentes, llamados charcleurs en Francia, no tiene lealtad, ni experiencia, ni miedo. Vienen de pueblos cercanos atraídos por dinero rápido y una épica criminal alimentada por las redes sociales. Piensan que están en un videojuego, pero disparan munición real.
Y cuando son capturados, son reemplazables. Siempre hay otro adolescente desesperado dispuesto a tomar su lugar. Las diferencias filosóficas entre estas organizaciones son profundas. La Mocromafia es una empresa multinacional del crimen. Piensan en décadas, invierten en infraestructura, puertos, logística, lavado de dinero, corrupción institucional. Evita la atención pública siempre que sea posible. Su violencia es instrumental, nunca expresiva. Y cuando eliminar a alguien ya no sirve al negocio, simplemente lo dejan en paz. La DZ Mafia, en contraste, es una fuerza del caos. Su violencia es parte de su marca. Reclutan abiertamente en redes sociales, publican videos negando asesinatos o reivindicando territorios. En octubre de 2024, algo sin precedentes, subieron un comunicado en video negando responsabilidad en ciertos homicidios. Ninguna organización criminal había hecho algo así antes. Es relaciones públicas criminales. Financieramente, la diferencia es abismal. La Mocro mueve miles de millones, anualmente solo en cocaína, sin contar MDMA y anfetaminas, de las cuales los Países Bajos son el mayor productor mundial. Ese dinero se lava a través de bienes raíces, casinos, clubes nocturnos, hoteles. En Marbella, España, el clan Boya Krichan de la Mocro adquirió 170 y 2 propiedades valoradas en 50 millones de euros entre 2018 y 2023. La DZ busca dinero rápido, drogas, secuestros, extorsión, robo de vehículos. Su volumen es menor, pero su violencia es 10 veces mayor. Y eso los hace igualmente peligrosos, por razones diferentes. La Mocro corroe las instituciones desde dentro. La DZ aterroriza a la población desde fuera. Hasta hace poco, estos dos titanes operaban en universos paralelos. La Mocro dominaba el Benelux y extendía tentáculos hacia Alemania y Escandinavia. La Z controlaba el sur de Francia y comenzaba a expandirse hacia Lyon, Niza, incluso París. Pero en 2025, algo cambió. Bélgica se convirtió en el punto de fricción. En febrero de 2025, el ministro del Interior belga confirmó vínculos entre tiroteos cerca de la estación de metro Clemenceau en Anderlecht y lo que llamó la mafia argelino-marselesa, su término para la DZ. Napoleones franceses habían sido arrestados en Bruselas por tráfico. 50 belgas habían sido detenidos en Francia en casos de drogas. Las líneas se estaban difuminando. Y aquí está el peligro real. No es que estén en guerra abierta todavía. Es que sus territorios están comenzando a solaparse. Bruselas, los puertos, las rutas de los Balcanes, España. Y cuando dos depredadores apex comparten territorio, la sangre fluye. Pero hay algo más profundo sucediendo. La DZ no quiere reemplazar a la Mocro. Quiere crear un sistema paralelo. Mientras la DZ atrae toda la atención mediática con tiroteos espectaculares y adolescentes armados, la Mocro continúa discretamente moviendo toneladas de cocaína. Es una simbiosis perversa. La violencia visible de la DZ hace que la operación invisible de la Mocro sea aún más efectiva. Los gobiernos europeos no están ciegos. El juicio Marengo en los Países Bajos, que duró 6 años y 142 días de audiencias, fue el más grande en la historia judicial holandesa. El expediente superó las 100.000 páginas. En febrero de 2024, Ridwan Taghi y 2 cómplices fueron condenados a cadena perpetua por 6 asesinatos. Pero incluso con Taghi encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Vught, bajo vigilancia militar las 24 horas, seguía dirigiendo operaciones. El FBI alertó a las autoridades holandesas en diciembre de 2020 que Taghi había sobornado guardias para comunicarse con el exterior. 3 de sus abogados fueron arrestados por transmitir mensajes. Uno de ellos era su propio primo. En abril de 2025, un cuarto abogado fue detenido por la misma razón. En Francia, el gobierno de Macron desplegó unidades élite de la policía, la CRS-8, en operaciones continuas en Marsella. En septiembre de 2024, arrestaron a 24 sospechosos de la DZ. En marzo de 2024, Félix Bingui, conocido como El Gato y líder del clan Yoda, fue capturado en Marruecos y extraditado. Las autoridades celebraron, pero los homicidios apenas disminuyeron. El problema es estructural. Como explicó Amine Kesatsi, fundador de la asociación Conciencia en Marsella, cuyo hermano fue asesinado por traficantes y quemado en el maletero de un coche, mientras los narcotraficantes puedan pagar 50.000 euros por un asesinato, siempre encontrarán a un joven desesperado dispuesto a arriesgar 20 años de prisión. Arrestarlos uno por uno es como intentar vaciar el mar con una cuchara. Bélgica anunció la creación de células de investigación mixtas y un fiscal especializado en Bruselas. El ministro de Justicia francés presentó una ley antidroga controvertida que se acerca al modelo italiano, aunque sin crear el delito de asociación mafiosa.
y Europol lanzó una fuerza de tarea multinacional involucrando a Dinamarca, Suecia, Bélgica y los Países Bajos para combatir el reclutamiento de menores como sicarios. Pero expertos como Jarineski, criminólogo de la Universidad de Ámsterdam, son escépticos. El mercado minorista de cocaína no ha cambiado desde el arresto de Taghi. Los precios se mantienen estables, la calidad es alta. Considerando la inflación, la cocaína se ha vuelto más barata. El sistema parece autosostenible. Quitas a un líder, otro lo reemplaza. Todos son desechables. Entonces, ¿quién es más peligroso? La respuesta no es la que esperarías. Porque la verdadera amenaza no es la DZ Mafia ni la Mocromafia individualmente. Es su impacto combinado en el tejido social europeo. La Mocromafia corrompe instituciones, policías, jueces, políticos, trabajadores portuarios. Cuando un guardia de prisión de máxima seguridad acepta un soborno para pasar mensajes, cuando un funcionario portuario mira hacia otro lado mientras extraen cocaína, el Estado de Derecho se erosiona desde dentro. Y esa erosión es invisible hasta que es demasiado tarde. La DZ Mafia aterroriza a ciudadanos comunes. Cuando adolescentes disparan Kalashnikovs en calles residenciales en pleno día, cuando grafitis con símbolos nazis y amenazas de muerte aparecen en edificios, cuando una joven de 24 años llamada Sokaina muere por balas perdidas mientras caminaba por su barrio, la confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos se desmorona. Juntas, estas dos fuerzas generan algo más peligroso que la violencia o la corrupción individual: desconfianza masiva hacia las instituciones democráticas. Y esa desconfianza es el primer paso hacia el colapso de un Estado de Derecho. Nos enfrentamos a algo sin precedentes en Europa moderna. No son mafias tradicionales con códigos de honor y estructura jerárquica. Son redes fluidas, adaptables, internacionales, capaces de reclutar infinitamente porque el flujo de jóvenes marginados nunca se detiene. Y operan en un mercado donde la demanda europea de cocaína solo aumenta año tras año. 2025 será decisivo. Europa desarrolla una respuesta coordinada que aborde las causas estructurales, no solo los síntomas, o permitirá el nacimiento de un sistema mafioso dual sin precedentes, uno que opera en las sombras y otro que reina en la luz. La pregunta no es si la DZ o la Mocro son más peligrosas. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar lo que bien en ambas representan? Porque mientras escribo esto, en algún lugar de Rotterdam, toneladas de cocaína están siendo descargadas silenciosamente. Y en algún barrio de Marsella, un adolescente está recibiendo un mensaje en Instagram que cambiará su vida para siempre. Y probablemente la terminará. Esta es la nueva realidad europea, y apenas estamos empezando a comprenderla. Si esta investigación te ha impactado, suscríbete a Código Mocro y activa las notificaciones. Cada semana desenterramos las historias que otros no se atreven a contar. Déjame en los comentarios qué te parece esta guerra silenciosa que está cambiando Europa. ¿Conoces casos en tu ciudad? ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente? Nos vemos en la próxima investigación. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Porque esta guerra está más cerca de ti de lo que crees.